El millonario sorprendido por dos niñas mendigas que cambian su vida con una limusina. Alejandro, un exitoso emprendedor de Buenos Aires, había construido un imperio de negocios en la tecnología. A bordo de su reluciente limusina, atravesaba las calles iluminadas de la ciudad, donde cada semáforo parecía detenerse para rendirle pleitesía. Sin embargo, tras la fachada de su lujo y opulencia, había un hueco profundo en su corazón, un eco de soledad que resonaba más fuerte cada día. Las mansiones estaban llenas de gente, pero él seguía sintiendo el frío aislamiento que solo se siente cuando el ruido de la vida no puede llenar el vacío. Esa noche, un fulgor extraño le llamó la atención al salir de su oficina. Justo en la esquina de su mansión, dos pequeñas figuras delgadas, casi invisibles en la oscuridad, parecían esperar. Lucía y Valentina, apenas unos años menores que su hija, estaban sentadas en el suelo, cubiertas con harapos, con los ojos grandes y llenos de esperanza. La situación era arrestante. Dos niñas mendigas, ¿qué hacían ahí? El corazón de Alejandro dio un vuelco, y en un impulso frenó la limusina. ¡Suban!, les dijo casi sin pensarlo. Las niñas se miraron entre sí, sorprendidas, y la incredulidad les hizo dudar por un instante. Pero la necesidad fue más fuerte que el miedo. Se acomodaron en los lujosos asientos de la limusina, y Alejandro decidió llevarlas a recorrer la ciudad. Mientras avanzaban, las luces brillantes de Buenos Aires iluminaban sus rostros, y las niñas comenzaron a relatarle historias desgarradoras. Valentina hablaba en un susurro, recordando la casa que habían perdido y la risa de su madre que ya no resonaba en su memoria. Lucía, con su voz suave, compartió catastróficas anécdotas sobre noches frías y peligros imprevistos, un mundo donde los sueños eran un lujo que no podían permitirse. Alejandro sentía que su pecho se apretaba con cada palabra. «No tengo nada, te sueño con ser un artista», dijo Valentina, su voz titilante como una vela en la oscuridad. Las palabras se aferraron a su corazón, y por primera vez Alejandro se sintió profundamente conectado a alguien, a esas niñas que a pesar de todo mantenían un brillo en sus ojos. La magia del momento se tornó en nerviosismo cuando su socio, un hombre perspicaz y frío, comenzó a cuestionar su interés por ayudar a las niñas. «¿Has perdido la cabeza, Alejandro?», decía constantemente. Su mirada era de desdén. Veía la vulnerabilidad de Alejandro como un medidor para despojarlo de su fortuna. Sin embargo, algo dentro de él no podía ignorar lo que había comenzado a resurgir. Y entonces, como un rayo partiendo la noche, la llamada llegó. Su celular vibró frenéticamente. «Accidente», fue todo lo que su socio dijo en voz entrecortada. Pero no era solo eso. Había algo más detrás, un secreto oscuro que conectaba la historia de Valentina con su propia familia, algo que destaparía viejos miedos y recuerdos enterrados. El giro de su vida estaba en marcha. La lucha por su nueva fe en el amor y los valores estaba a punto de comenzar. ¿Qué decisiones tomaría Alejandro ahora? ¿Podría enfrentar su pasado y las sombras que acechaban su presente? Todo era incierto, y el eco de sus pasos resonaba antes de dar el siguiente movimiento. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras Alejandro se quedó quieto, con el celular temblando en su mano, sintió una ola de pánico. La palabra accidente resonó como un eco en su mente. Se sintió atrapado en una red de emociones que lo desgarraban.
Lucía y Valentina lo miraron. Sus ojos grandes reflejaban confusión y miedo. Era un momento cargado de tensión. El aire se sentía denso, casi irrespirable. ¿Qué pasó?, logró preguntar. Su voz un susurro quebrado. El timbre de su teléfono volvió a sonar. Era la voz de su socio, filtrando a través de la angustia. La llamada se interrumpió con un gemido. Desconcertado, Alejandro presionó el altavoz, pero la voz de su socio se convirtió en un grito ensordecedor. «Alejandro, sal de ahí, no estás a salvo». Las palabras resonaron como un puñetazo en su pecho. Las niñas gritaron, asustadas por la repentina explosión de pánico. Alejandro sintió cómo el sudor le resbalaba por la frente. ¿Qué estaba sucediendo? Las luces de Buenos Aires se volvían borrosas mientras él intentaba procesar la crisis que se gestaba. Sin previo aviso, un coche se deslizó a su lado y frenó bruscamente, cortando el camino de la limusina. En un instante, un grupo de hombres, sus rostros encapuchados, salió disparado del vehículo. «¡Salgan del coche!», gritó uno de ellos, apuntando con una pistola. La escena se tornó caótica. Todo se movía rápido, los gritos de las niñas, el sonido del motor acelerando, el clamor de su propio corazón. No había tiempo para pensar. «¡Nos están atacando!», gritó Valentina. Y eso fue lo que rompió el hechizo. Alejandro, en un acto instintivo, giró la limusina y pisó el acelerador. Las ruedas chirriaron en el asfalto cuando la lujosa máquina se lanzó hacia adelante, dejando el miedo atrás. Pero el pánico lo envolvía. Mientras se alejaban, la visión de los hombres desaparecía en el retrovisor, pero la amenaza seguía viva en su mente. Alejandro sabía que no era solo un atraco. Había algo más oscuro, algo que los seguía. En un giro inesperado, se dio cuenta de que las pequeñas niñas estaban ahora inmersas en su mundo peligroso. «¿Quiénes eran?», preguntó Lucía, su voz temblando, mientras las luces de la ciudad se desvanecían tras ellos. «No lo sé, pero necesito». Sus palabras se pararon cuando Valentina dejó caer su mirada al suelo, como si el peso de su vida las hubiera aplastado. Un silencio pesado llenó la limusina. Alejandro pensó en su familia, en cómo un segundo podía desatar un torrente de caos. Y entonces las palabras de su socio retumbaron en su mente. Hay algo más detrás. Una conexión. ¿Pero cuál? Y entonces, en medio del temor que llenaba el aire, Valentina giró su rostro hacia él. En sus ojos había un destello de reconocimiento, algo que Alejandro no podía comprender. «Alejandro», dijo, su voz apenas un hilo. «Mi madre, ella te conoce». El mundo pareció detenerse. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quería decir con eso? Todo se tornó en un mar de preguntas. ¿Cuáles eran los secretos que su familia había escondido? ¿Cuál era la conexión entre sus vidas? Alejandro miró a ambas niñas, su pálida piel iluminada por las luces de la ciudad, y supo que ya no había vuelta atrás. Las sombras de su pasado estaban a punto de revelarse, trayendo consigo una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. El eco de su propia vida empezaba a desmoronarse, y en aquel instante, el verdadero juego de revelaciones y decisiones comenzó. Cómo escapar de la historia que lo acechaba, y cómo proteger a Valentina y Lucía de lo que estaba por venir. Mientras Alejandro procesaba las palabras de Valentina, la limusina zigzagueaba entre las luces de Buenos Aires, pero su mente estaba atrapada en otro lugar. «¿Por qué dice eso?», preguntó con un hilo de voz, como si la respuesta pudiera salvarlo de la tormenta que se avecinaba. Valentina lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y desafío. «Mi madre, antes de irse, dijo que tú eras importante, que tenías que saber algo». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La conexión se sentía tangible, como si las sombras del pasado comenzaran a cobrar vida. De repente, el ambiente en la limusina se tensó más. Justo cuando iba a hacer otra pregunta, un estruendo sordo resonó desde el exterior. «¿Qué fue eso?», gritó Lucía, con los puños apretados en su regazo.
Sin previo aviso, el vehículo se sacudió y un cristal voló por los aires, estrellándose contra el asiento trasero. Una explosión había partido el silencio. Los gritos de las niñas se unieron al pánico que llenaba el aire, mientras Alejandro sentía que su corazón se detenía. Miró por la ventana y vio un vehículo volcado a pocos metros, humo saliendo en bocanadas oscuras. Entonces notó que un hombre encapuchado se acercaba rápidamente hacia él, algo brillante en la mano. No había tiempo. La adrenalina llenó su cuerpo y giró la cabeza a las niñas. ¡Agárrense!, gritó mientras aceleraba de nuevo, deslizándose en una nube de polvo y escombros. La limusina se lanzaba a través del caos, dejando atrás el peligro, pero la pregunta latente seguía ahí. ¿Qué era lo que su socio había querido decir con «¿Hay algo más detrás?» Al girar en una esquina, las luces de la ciudad parecieron mezclarse en una pintura desdibujada. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Alejandro sabía que no podían detenerse. No ahora. Pero entonces, en medio del caos, Valentina habló de nuevo. «Nadie en mi familia se atreve a mencionar tu nombre, Alejandro. Mi madre decía que eras parte de algo oscuro». Las palabras de la niña fueron como un puñal en su pecho. Oscuro, resonaban como un eco en su mente, y su corazón comenzó a latir más fuerte. ¿De qué se trataba realmente? Tenía imágenes en su mente, un pasado desconocido, secretos ocultos, y ahora un destino entrelazado con el de aquellas niñas. ¿Por qué no había escuchado historias de su madre antes? Entonces, como si una tormenta de revelaciones hubiera abierto una compuerta, un recuerdo apareció de la nada. Una noche, hace muchos años, un encuentro fugaz en un bar. Una mujer misteriosa. Esa mujer era la madre de Valentina, pero él no lo sabía. ¿Él también había sido parte de su vida sin saberlo? ¿Qué? Su voz tembló. ¿Tu madre me conoce? Valentina sintió, su rostro pálido iluminado por las luces titilantes de la ciudad que pasaban rápidamente. Ella nunca se lo dijo a nadie, pero siempre supe que había algo más entre ustedes. Los pensamientos se revueltas con la tormenta en su cabeza. Justo cuando iba a responder, el golpe de un disparo resonó cerca de ellos. El vidrio que quedó intacto se agrietó, y un fragmento cortó la mejilla de Alejandro. «¡Sigue conduciendo!», gritó Lucía mientras la limusina se sacudía de nuevo. Los hombres encapuchados regresaban, y Alejandro sintió que el pánico lo invadía. Sabía que la vida de estas niñas y la suya dependían de una decisión que tenía que tomar rápidamente. Pero dentro de todo el alboroto, lo que más le dolía era la verdad que se escondía. El miedo se mezclaba con la esperanza mientras se preguntaba ¿cuántos secretos y conexiones llenaban el vacío que había en su vida? ¿Era posible que el destino ya hubiera trazado sus vidas mucho antes de que todos se conocieran? La limusina zigzagueaba por la ciudad, pero en su corazón, viaje hacia lo desconocido. El motor de la limusina rugía mientras Alejandro avanzaba. El sudor le empapaba la frente y el pánico lo envolvía como un abrigo pesado. Las palabras de Valentina aún resonaban en sus oídos. «Mi madre te conoce». ¿Qué quería decir eso? Su mente giraba en un torbellino de recuerdos y confusión. De repente, un estruendo desgarrador llenó el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Un impacto fuerte sacudió el vehículo y sintió que la limusina tambaleaba. Alejandro contuvo el aliento y miró por el retrovisor. Lo que vio lo dejó helado. Un coche volcado, llamas brotando del motor, y los hombres encapuchados acercándose rápidamente. Estaban buscando venganza. ¿Por qué ahora? «Alejandro, acelera», gritó Lucía, temblando mientras se abrazaba a Valentina. Mientras apretaba el acelerador, un rayo de luz cruzó su mente. ¿Y si todo esto era un juego? ¿Si las niñas eran parte de un plan más grande? La idea parecía descabellada, pero el peso del pasado siempre tiene una forma de arrastrarlo. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio y provino de Valentina. Alejandro giró hacia ella y lo que vio le heló la sangre. La niña estaba mirando hacia la puerta trasera.
sus ojos desorbitados. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre encapuchado se había deslizado por la ventana abierta, apuntando con una pistola. «¡Bájate de la limusina!», gritó. Su voz era grave y amenazante. Las niñas gritaron, y la luz de los neones se distorsionó en sus ojos. Alejandro, atrapado entre el miedo y la rabia, se preparó para golpear el acelerador aún más. Pero entonces Valentina, en un acto desesperado, se giró y lo miró intensamente. «¡No lo hagas!», su voz temblaba. «¡Es mi padre!». Las palabras cayeron como una bomba. «¡Su padre!». Alejandro dio un vuelco. Las imágenes de un pasado que había querido olvidar volaron de regreso. Recordó a esa mujer misteriosa con quien había tenido un ardiente romance. Su madre. Ella siempre había dicho que los secretos pueden arruinar vidas. ¿Por qué no había hecho más preguntas? La culpa se arrastraba en su interior, poniéndolo en jaque. «Dame las llaves», gimió el hombre encapuchado, acercándose más. Alejandro miró a Valentina. La confusión y el dolor estaban grabados en su rostro. Tenía que tomar una decisión, pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, un disparo resonó en el aire. La limusina se sacudió y un cristal estalló. Alejandro gritó al ver que Valentina se llevaba las manos a la cabeza, y con un movimiento instintivo se lanzó hacia ella, protegiéndola con su cuerpo mientras el caos se desataba a su alrededor. La adrenalina corría por sus venas, y todo parecía desmoronarse en un instante. El hombre encapuchado retrocedió, gritando. Las luces de la ciudad iluminaban su rostro por un momento, y Alejandro sintió un estruendo de reconocimiento. Era un hombre que conocía, alguien que había estado presente en su vida antes, pero no podía recordar su nombre, no podía pensar en nada más que en proteger a las niñas. El hombre volvió a gritar, y de repente el rostro de Lucía se transformó en un grito silencioso, como si supiera más de lo que decían sus palabras. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero no de la forma que él habría querido. Todo era más complicado, más oscuro. Los ecos de su pasado lo estaban alcanzando y ya me podía huir. El disparo anterior había sido solo el inicio. El hombre encapuchado levantó su arma de nuevo, y el tiempo se detuvo. Alejandro estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Pero a qué costo? ¿Era la verdad lo que deseaba, o solo el caos? La pregunta retumbó en su mente, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en una espiral de confusión y miedo. Todo era incierto, y el eco de las decisiones lacerantes resonaba en el aire, mientras la limusina se movía a toda velocidad, huyendo de un presente que se sentía cada vez más inalcanzable. ¿Estaba preparado para cargar con la verdad que lo esperaba al final del camino? El motor de la limusina rugía mientras Alejandro avanzaba. El sudor le empapaba la frente y el pánico lo envolvía como un abrigo pesado. Las palabras de Valentina aún resonaban en sus oídos. «Mi madre te conoce». ¿Qué quería decir eso? Su mente giraba en un torbellino de recuerdos y confusión. De repente, un estruendo desgarrador llenó el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Un impacto fuerte sacudió el vehículo y sintió que la limusina tambaleaba. Alejandro contuvo el aliento y miró por el retrovisor. Lo que vio lo dejó helado. Un coche volcado, llamas brotando del motor, y los hombres encapuchados acercándose rápidamente. ¿Estaban buscando venganza? ¿Por qué ahora? «Alejandro, acelera», gritó Lucía temblando mientras se abrazaba a Valentina. Mientras apretaba el acelerador, un rayo de luz cruzó su mente. ¿Y si todo esto era un juego? ¿Si las niñas eran parte de un plan más grande? La idea parecía descabellada. Pero el peso del pasado siempre tiene una forma de arrastrarlo. Un grito desgarrador rompió el silencio y provino de Valentina. Alejandro giró hacia ella, y lo que vio le heló la sangre. La niña estaba mirando hacia la puerta trasera, sus ojos desorbitados.
Antes de que pudiera reaccionar, un hombre encapuchado se había deslizado por la ventana abierta, apuntando con una pistola. «¡Bájate de la limusina!», gritó. Su voz era grave y amenazante. Las niñas gritaron, y la luz de los neones se distorsionó en sus ojos. Alejandro, atrapado entre el miedo y la rabia, se preparó para golpear el acelerador aún más. Pero entonces Valentina, en un acto desesperado, se giró y lo miró intensamente. «¡No lo hagas!», su voz temblaba. «¡Es mi padre!». Las palabras cayeron como una bomba. ¡Su padre! Alejandro dio un vuelco. Las imágenes de un pasado que había querido olvidar volaron de regreso. Recordó a esa mujer misteriosa con quien había tenido un ardiente romance. Su madre. Ella siempre había dicho que los secretos pueden arruinar vidas. El reconocimiento ardía en su pecho como fuego vivo. ¿Qué significaba esto? El hombre encapuchado retrocedió, gritando. Las luces de la ciudad iluminaban su rostro por un momento, y Alejandro sintió un estruendo de reconocimiento. Era un hombre que conocía, alguien que había estado presente en su vida antes, pero no podía recordar su nombre, no podía pensar en nada más que en proteger a las niñas. «¡Alejandro!», gritó Lucía. Su voz se quebró. En su rostro, el temor era palpable. La atmósfera en la limusina se volvió irrespirable, y la adrenalina corría por las venas de Alejandro. Entonces escuchó un estruendo ensordecedor. En un instante, la parte trasera se destrozó en un estallido de escombros y humo. Un impacto fuerte como un rayo. El aire se llenó de cristales rotos, y la limusina se sacudió de nuevo. El hombre encapuchado había disparado, pero al mirar hacia atrás, Alejandro quedó parado en seco. La figura que había aparecido no era solo un hombre, era una mujer. Su rostro se asomaba entre el humo con una expresión de furia consumidora. «¡Mamá!», gritó Valentina mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La mujer no era solo la madre de Valentina, era también el amor perdido de Alejandro, la mujer que había desaparecido de su vida años atrás. La realidad le golpeó como un tsunami. Todo este tiempo, ella había sido parte de esa historia. La verdad se revelaba ante él, oscura y devastadora. El espacio se congeló. Alejandro sintió el abdomen como una piedra. La confusión se transformó en horror. El eco de las palabras de Valentina resonó en su mente. «Siempre supe que había algo más entre ustedes». Las conexiones ocultas entre su vida y la de las niñas eran más profundas de lo que jamás había imaginado. Pero, ¿por qué había estado escondida? El hombre encapuchado, ahora revelado como su propio ex socio y viejo amigo, se volvió hacia la mujer. Sus ojos destilaban traición. La mujer levantó la mano como si quisiera calmarlo, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. «¡Listado!», gritó Alejandro, con un giro de lógica que se retorcía en su cabeza. Un intento desesperado de comprender. «Entonces, eres parte de esto. ¿Por qué nos has hecho esto?». Las respuestas vibraban en el aire, pero nadie hablaba. Todo lo que podía oír era el latido ensordecedor de su corazón, casi a punto de estallar. La limusina, un refugio en esta tormenta, empezaba a naufragar en un mar de traiciones. Mientras la realidad se cernía sobre ellos, el peligro se intensificó. Alejandro había creado un laberinto de secretos, y a medida que el pasado emergía como un monstruo voraz, él sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. ¿Podría enfrentarse a la verdad? ¿O la revelación de su madre lo sumiría aún más en el caos? Las preguntas se arremolinaban, mientras la limusina se zambullía aún más en la noche oscura de Buenos Aires. ¿Cuáles eran las lecciones que la historia le estaba forzando a aprender? Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas desesperadas, mientras la limusina zigzagueaba por las calles. Alejandro sentía la tensión en el aire, una mezcla explosiva de miedo y confusión. Después de las revelaciones de Valentina, su corazón latía al compás de la peligrosidad que los rodeaba. La pregunta de por qué la madre de la niña lo conocía lo atormentaba.
Todo parecía un rompecabezas que en ese momento se negaba a encajar. «No, no», gritó Lucía, su voz llena de terror. «Mamá, no lo hagas». Alejandro giró la cabeza hacia ella. La frase lo hizo retroceder. ¿Cómo sabía Lucía que la mujer era su madre? Pero ya no había tiempo para preguntar. Un ruido sordo resonó en la parte trasera de la limusina. La mujer que había sido un fantasma del pasado ahora estaba llena de odio. «Alejandro, recuerda», gritó la madre de las niñas, su voz cargada de emoción. «No soy tú, enemiga». Un destello de memoria encajó en su mente, imágenes borrosas de un amor perdido, una conversación en un bar. La mujer a su lado en la limusina le sonreía y al mismo tiempo parecía atormentarlo. ¿Qué locura era esa? El caos aumentaba de nuevo. Todo lo que creía saber ahora temblaba. Las sirenas comenzaron a sonar, el sonido cada vez más cercano. Alejandro apretó el acelerador, pero una sensación inquietante le recorrió el cuerpo. Una trampa. La idea le arrancó un frío que caló hasta los huesos. La madre de Valentina no era solo una mujer en peligro, era una intriga, un hilo en un tapiz que tenía más colores de los que podía imaginar. Y en un giro dramático, la mujer encapuchada levantó su arma de nuevo y disparó. El cristal de la ventana se hizo añicos y un grito desgarrador brotó de Lucía. El dolor en su rostro lo devastó. Alejandro giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo la madre de Valentina caía al suelo de la limusina, su cuerpo tambaleándose al impacto. ¡No!, gritaron las niñas al unísono, sus rostros demacrados por la confusión y el pánico. Pero la mujer no se movía. La bomba emocional había estallado. Los ecos de la balacera retumbaron en sus cabezas mientras las luces de la ciudad giraban velozmente, distorsionando la realidad. El tiempo se detuvo, un momento eterno de horror. Alejandro sintió la presión en su pecho, la culpa que lo ahogaba. La mujer había sido su conexión con un pasado del que había querido escapar. Y ahora estaba herida, o peor. Pero justo cuando quería gritar y poner en orden su caótica realidad, la madre de Valentina, bajo el polvo del asfalto agitado, susurró: «Encuéntralos». Su voz era un hilo, una súplica. Y antes de que Alejandro pudiera comprender, las luces se apagaron en sus ojos. El silencio se intensificó. Nadie sabía quién había disparado o por qué lo había hecho. «Mamá, no», gritó Valentina, destruyéndolo por dentro como un eco de tristeza. Alejandro miró a su alrededor, sabiendo que la pérdida no solo representaba un dolor personal, sino la ruptura de la pequeña familia que habían formado en esa limusina. La adrenalina a propósito. Era el momento de actuar, de desentrañar las sombras. Sin embargo, la revelación siguiente arrolló su mundo. Una figura emergió detrás de él, una silueta que se acercaba rápidamente. «¡Suelta a las niñas!», gritó un hombre. Su voz era familiar. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No podía ser. Pero ahí estaba, el socio que había creído muerto en su propio juego, rinconado por la revelación. ¿Era posible que jamás estuviera fuera de su vida? ¿Eran todos cómplices de un diseño mucho más siniestro? El tiempo se sintió como un desliz por la cuerda floja. Mientras los cilindros de esperanza se desmoronaban, Alejandro comprendió que el pasado no solo había vuelto a buscarlo, estaba, de alguna manera, entrañado en cada decepción, cada secreto revelado. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Podría enfrentarlo? En un instante, todo se sentía distante. La imagen de Valentina y Lucía, el amor que profesaba sin conocer la verdad detrás de su madre, ahora todo pugnaba por salir a la luz. La limusina, con sus gritos y llantos, era solo un escenario para un drama que apenas comenzaba. Y cuando Alejandro miró los ojos temerosos de las niñas, se dio cuenta de que lo que había comenzado como un intento de redención hacia ellas
Ahora era una batalla por su propia vida. ¿Podría encontrar la verdad y salvar a las niñas antes de que él mismo se convirtiera en la sombra que había luchado por dejar atrás? El eco de su propio regreso había comenzado, y con él la lucha por descubrir su verdadero papel en este oscuro rompecabezas. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas desesperadas, mientras la limusina zigzagueaba por las calles. Alejandro sentía la tensión en el aire, una mezcla explosiva de miedo y confusión. Después de las revelaciones de Valentina, su corazón latía al compás de la peligrosidad que los rodeaba. La pregunta de por qué la madre de la niña lo conocía lo atormentaba. Todo parecía un rompecabezas que, en ese momento, se negaba a encajar. «¡No, no!», gritó Lucía, su voz llena de terror. «¡Mamá, no lo hagas!». Alejandro giró la cabeza hacia ella. La frase lo hizo retroceder. ¿Cómo sabía Lucía que la mujer era su madre? Pero ya no había tiempo para preguntar. Un ruido sordo resonó en la parte trasera de la limusina. La mujer, que había sido un fantasma del pasado, ahora estaba llena de odio. «Alejandro, recuerda», gritó la madre de las niñas, su voz cargada de emoción. «No soy tu enemiga». Un destello de memoria encajó en su mente, imágenes borrosas de un amor perdido. Una conversación en un bar. La mujer a su lado en la limusina le sonreía, pero al mismo tiempo parecía atormentarlo. ¿Qué locura era esa? El caos aumentaba de nuevo. Todo lo que creía saber ahora temblaba. Las sirenas comenzaron a sonar. El sonido cada vez más cercano. Alejandro apretó el acelerador, pero una sensación inquietante le recorrió el cuerpo. Una trampa. La idea le arrancó un frío que caló hasta los huesos. La madre de Valentina no era solo una mujer en peligro. Era una intriga, un hilo en un tapiz que tenía más colores de los que podía imaginar. Y en un giro dramático, la mujer encapuchada levantó su arma de nuevo y disparó. El cristal de la ventana se hizo añicos y un grito desgarrador brotó de Lucía. El dolor en su rostro lo devastó. Alejandro giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo la madre de Valentina caía al suelo de la limusina, su cuerpo tambaleándose al impacto. «¡No!», gritaron las niñas al unísono, sus rostros demacrados por la confusión y el pánico. Pero la mujer no se movía. La bomba emocional había estallado. Los ecos de la balacera retumbaron en sus cabezas, mientras las luces de la ciudad giraban velozmente, distorsionando la realidad. El tiempo se detuvo. Un momento eterno de horror. Alejandro sintió la presión en su pecho, la culpa que lo ahogaba. La mujer había sido su conexión con un pasado del que había querido escapar, y ahora estaba herida, o peor. Pero justo cuando quería gritar y poner en orden su caótica realidad, la madre de Valentina, bajo el polvo del asfalto agitado, susurró: «Encuéntralos». Su voz era un hilo, una súplica, y antes de que Alejandro pudiera comprender, las luces se apagaron en sus ojos, el silencio se intensificó. Nadie sabía quién había disparado o por qué lo había hecho. «¡Mamá, no!», gritó Valentina, destruyéndolo por dentro, como un eco de tristeza. Alejandro miró a su alrededor, sabiendo que la pérdida no solo representaba un dolor personal, sino la ruptura de la pequeña familia que habían formado en esa limusina. La adrenalina se convirtió en miedo, y las decisiones que había tomado hasta ahora se acumularon en su mente. Había un nuevo propósito. Era el momento de actuar, de desentrañar las sombras. Sin embargo, la revelación siguiente arrolló su mundo. Una figura emergió detrás de él, una silueta que se acercaba rápidamente. «¡Suelta a las niñas!», gritó un hombre. Su voz era familiar. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No podía ser. Pero ahí estaba, el socio que había creído muerto en su propio juego, rinconado por la revelación. ¿Era posible que jamás estuviera fuera de su vida?
¿Eran todos cómplices de un diseño mucho más siniestro? El tiempo se sintió como un desliz por la cuerda floja. Mientras los cilindros de esperanza se desmoronaban, Alejandro comprendió que el pasado no solo había vuelto a buscarlo, estaba, de alguna manera, entrañado en cada decepción, cada secreto revelado. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Podría enfrentarlo? En ese instante caótico, el ruido de las sirenas se volvió ensordecedor. Alejandro tenía que decidir rápidamente. Con un grito gutural, siguió presionando el acelerador, tratando de escapar de lo que sabía que vendría. Pero el hombre misterioso era rápido. Saltó hacia adelante y abrió la puerta de la limusina, atrapando a las niñas en su mirada. «Ambas son mías», rugió, y el aire se volvió denso, cargado con un rayo de urgencia. En un cruce de miradas, los recuerdos empezaron a fluir nuevamente en la mente de Alejandro, y en un momento de horror absoluto, comprendió la verdad. Las niñas no solo eran víctimas, eran parte de algo mucho más grande, algo que él había provocado. «¡No!», gritó Valentina, y sus ojos estaban llenos de terror. Alejandro se dio cuenta de que era el último instante antes del desbordamiento. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, las luces de la policía se reflejaron en los alrededores, iluminando el caos de su realidad. Un disparo, no de una pistola. Un chasquido desde la parte trasera de la limusina. Un destello. La niña dejó escapar un grito. La imagen de Lucía cayó. Todo se desvaneció mientras el detonado se abría paso en su mente. El giro de su historia, de su vida, colisionó en un auge devastador. Y en ese instante crucial, dejó de ser solo un hombre. Se convirtió en la pieza que hacía girar toda la maquinaria. Con el corazón en la mano, supo que la única manera de salir era desatando lo que había mantenido oculto durante años. ¿Podría enfrentar el caos que había liberado? ¿El horror que había desatado sin querer? La línea entre amor y odio se desdibujaba, y la verdadera naturaleza de cada personaje estaba por revelarse en la siguiente curva. Las sombras que acechaban estaban a punto de dar su paso. La limusina seguía rugiendo mientras Alejandro apretaba el acelerador. Su mente giraba, llena de preguntas que le estallaban en la cabeza como fuego artificial. Tenía que actuar rápido. Las sirenas estaban más cerca y no podía dejar que atraparan a las niñas. Pero antes de que pudiera formular un plan, el hombre encapuchado que había irrumpido en la limusina no solo estaba tratando de salvar a Valentina y Lucía, él mismo parecía estar en el ojo de una tormenta. «¡Suelta a las niñas!», gritó nuevamente. Y en su voz había un temblor, un pusilánime rastro de miedo bajo la feroz fachada. Alejandro sintió escalofríos recorriendo su espalda. La atmósfera era densa, cargada de secretos que se arremolinaban entre ellos. Intentó decidir qué hacer mientras Lucía sollozaba, y Valentina lo miraba, sus ojos grandes llenos de terror que lo atravesaban. Pero antes de que Alejandro pudiera abrir su boca, un ruido estrepitoso sacudió la limusina. Un golpe seco en la parte trasera, un fogonazo iluminó el interior. Un hombre encapuchado arrastró a Valentina hacia la puerta. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Todo era un caos, gritos, sirenas y el dolor que empezaba a acumularse en su pecho. La adrenalina barrió sus temores, pero aún no sabía que el verdadero horror estaba por llegar. A medida que los dos se encontraban en un tira y afloja, una sombra emergió detrás del hombre. Era otra figura encapuchada, y en su mano, un objeto brillaba bajo la luz de la luna. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la sombra disparó. No era una bala, era un dardo. Este impactó en el cuello del hombre que sostenía a Valentina. «¡No!», gritaron las niñas a coro, mientras el hombre soltaba su presa, tambaleándose con el dardo. En su cara, una expresión de sorpresa y confusión. Entonces, en un giro inesperado, la figura encapuchada se retiró y se quitó la capucha. Alejandro quedó sin aliento. Era su hija, la misma por la que había perdido tanto tiempo y amor.
la que había estado buscando sin saberlo, la que jamás había imaginado que podría estar en el centro de esta locura. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Alejandro, su voz un susurro entre el horror. Ella lo miró, su mirada fija, y en un instante la conexión entre ellos se recuperó. «Alejandro», dijo, la voz temblando, «tu vida ha estado en peligro todo este tiempo y no lo sabías». El hombre encapuchado, atravesado por el dardo, caía, y al hacerlo, mis ojos se encontraron con los de su hija. La verdad, como una tormenta arrasadora y sin aviso. Había estado jugando con el fuego, y ahora todo se derrumbaba. La conexión era más visceral, más oscura de lo que había imaginado. «No te muevas», gritó ella. «No puedes confiar en ellos». Su hija le lanzó un objeto, una especie de dispositivo que brillaba entre las sombras. «¿Qué es esto?», preguntó él, su mano temblando. Era un rastreador. Sabía que significaba que la vida de cada uno de ellos estaba ahora marcada. Las luces azules y rojas giraban despacio a su alrededor. Cada segundo contaba. Justo cuando creyó que había logrado entender todo, la figura encapuchada se levantó y se llevó la mano al rostro, retirando una máscara. Era el socio cuya muerte había dado por confirmada, y su presencia desató una tormenta de confusión en Alejandro. «¿Tú?», preguntó, afligido y aturdido. Todo lo que había creído era una ilusión. Este hombre al que había considerado un traidor ahora era parte de un juego mucho más grande. En un instante todos los hilos se entrelazaron, y Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Había una mentira en cada rincón. Todo aquello que pensaba, todo el amor y las intenciones. ¿Cuántas veces había ignorado señales? Su hija, en medio de la trama. Valentina y Lucía, las piezas que aún no sabía cómo encajar. Y antes de que pudiera asimilarlo, la limusina fue rodeada por varias unidades de policía, armas desenfundadas. Alejandro entendió que ya no había otra salida. La verdad se había desnudado. Y todo estaba a punto de explotar. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Valentina. Su voz temblorosa era solo un eco del caos. «Escaparemos», dijo Alejandro, pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. Aquella revelación había abierto una caja de Pandora, y el estruendo de la vida que conocía se hacía presente. Estaban en medio de un fuego cruzado, en un laberinto de secretos, y cada movimiento era un paso más cerca del abismo. La verdad, que se había escondido como sombras en su familia, estaba lista para salir y arrastrar a todos consigo. ¿Podrían recuperarse? Mientras el tiempo corría, Alejandro supo que estaban a un paso de enfrentarse no solo a su destino, sino a un conflicto que podría desgarrarlo todo. Un último grito desgarrador resonó en su interior, mientras las luces de las sirenas los envolvían, y el miedo por lo que vendría los paralizaba. ¿Podría alguien, en medio de tanta oscuridad, encontrar la luz necesaria para seguir adelante? La limusina seguía rugiendo, mientras Alejandro apretaba el acelerador. Sabía que cada segundo contaba. La sirena de la policía estaba cada vez más cerca, y con el corazón en la mano, sentía el peligro acechando. Las caras asustadas de Valentina y Lucía se entremezclaban con el caos en su mente. Todo lo que había sentido hasta ahora se tornaba un torbellino de confusión y pavor. «¡Máximos!», gritó su hija, mientras la figura encapuchada caía a un lado, finalmente sin vida. La adrenalina fluía como un torrente, y Alejandro no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Pero lo que no esperaba era lo que vendría a continuación. Un ruido sordo reverberó en el aire. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Un camioneta de la policía apareció de repente en el camino, otra luz de emergencia parpadeando en la distancia. Pero no fue eso lo que lo paralizó. Fue la voz de su socio, Aarón, resonando por detrás. «Alejandro, no dispares», gritó. Su tono era distinto, su expresión aterrorizada. Translúcido, pero la confusión nubló sus pensamientos. Él estaba allí, vivo y respirando,
cuando se suponía que había muerto. El asombro fue tanto que Alejandro casi pierde el control. Las luces y las sirenas se intensificaron. Las imágenes se mezclaban en su cabeza. «¿Qué haces aquí? No deberías». «Estar vivo», cuestionó, pero apenas podía pronunciarlo. Aarón dio un paso adelante. Sus ojos reflejaban un desconcierto espeluznante que lo hizo temblar. Sus manos temblaban. «No lo sabes», dijo, casi en un susurro. «Todo está conectado. ¡Tu hija!». El tiempo pareció detenerse. Las palabras cortaron el aire pesado como un cuchillo. Alejandro, paralizado por la revelación, sintió como si el mundo a su alrededor comenzara a desmoronarse. La limusina giró, se tambaleó y se detuvo a un lado de la calle, los frenos chirriando desgarradoramente. «¿Qué?», preguntó, haciéndose eco de su propia incredulidad, pero sus ojos se abrieron más aún al recordar las palabras de Valentina. «Siempre supe que había algo más entre ustedes». Un silencio aterrador reinó entre ellos, solo roto por el rugido lejano de las sirenas. Una sombra cubrió el rostro de Valentina. «Papá», susurró, su tono temía. El eco de su voz era suficiente para que Alejandro sintiera una marea de dolor. Su vida se desplomaba ante él. La mirada de su hija se oscureció, y antes de que pudiera procesar la enormidad de la situación, Aarón volvió a hablar. «El tiempo se acaba. Ellas son parte de un juego mucho más grande». Y en ese instante, la realidad golpeó con la fuerza de un tren. Justo cuando Alejandro estaba a punto de preguntar más, un destello brillante inundó la limusina. Era una fuerte explosión. Las ventanas estallaron. Cristales volaron por todas partes, brillantes como estrellas caídas. La onda expansiva los lanzó hacia atrás, y el caos se les ató. La limusina se sacudió violentamente, empujándolos a un lado, mientras el rugido de un incendio a sus espaldas se fusionaba con el lamento de las sirenas. La visión de Aarón se desvaneció ante sus ojos. Las llamas eran imponentes, voraces, devoradoras. Alejandro trató de agarrar a las niñas, pero las llamas llenaron el aire. El dolor se intensificó como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar. «Esto no puede estar sucediendo», gritó. Pero cuando intentó salir de la limusina, una sombra apareció en sus ojos, una figura familiar, alguien cuyo rostro conocía bien. Era María, su expareja, la madre de su hija, emergiendo de la penumbra. Pero no era la mujer que él recordó. No era la misma mujer llena de amor y vida. Su mirada era severa, una mezcla de determinación y desesperación. «Alejandro», gritó. Su voz rasposa sonó entre el fuego. «Tú eres la clave. No eres quien crees que eres». Las palabras dieron un giro tan impactante que el tiempo pareció desvanecerse de nuevo. ¿Qué significaba eso? La conexión entre todos se tejía en una red compleja y oscura. Valentina y Lucía, ahora un rompecabezas que no encajaba. La verdad se asomaba entre las llamas, arrastrándolos a un misterio más profundo. Mientras la limusina ardía y el estruendo de la explosión retumbaba en sus oídos, Alejandro entendió que había desencadenado algo que jamás podría comprender. La vida que había conocido estaba colapsando, y con ella, la esperanza de encontrar la luz en la oscuridad. Entendió por fin que estaba a punto de revelar secretos que lo cambiarían para siempre. Y en ese instante decisivo, el eco de su propia vida, sus decisiones, sus amores y desamores, gritaban su verdad más profunda. ¿Estaba listo para descubrir la realidad que se había ocultado detrás de la fachada de su vida? El fuego ardía, y con él todo lo que creía conocer se consumía, mientras el futuro se precipitaba a un abismo de incertidumbre. El fuego rugía a su alrededor, mientras Alejandro se debatía entre el miedo y la desesperación. La imagen de María, su antigua amante, se consolidaba en su mente, una presencia devastadora y familiar que se tambaleaba entre las llamas. El rostro de sus hijas, Valentina y Lucía, iluminado por el resplandor del fuego, reflejaba tanto terror como incredulidad. «¿Por qué?» «María»,
gritó, intentando alcanzar la figura fantasmal que alguna vez había amado. Pero ella solo agitó las manos, como si tratar de explicar lo incomprensible mientras el caos se desataba a su alrededor. «Necesitamos salir de aquí», insistió. Su voz era firme, a pesar del terror que la envolvía. «Es la única forma de salvarnos a todos». Las sirenas de la policía se acercaban y el aire se llenaba del olor a humo y a la inminente tragedia. Alejandro sintió el palpitante dolor de la culpa cuando recordó las palabras de Valentina. «Tu vida ha estado en peligro todo este tiempo. Todo lo que había ignorado, todos los secretos que había eludido, estaban entrelazados con su propia existencia». «¡Mamá!», gritó Valentina, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. Alejandro sintió que su corazón se rompía al escuchar el temor en la voz de su hija. En un acto reflejo corrió hacia ellas y las atrajo a su pecho. María se acercó. Sus ojos ardían con determinación. «No hay tiempo, soy yo quien los ha mantenido a salvo. Lo que se desata hoy no es solo por el pasado, sino por el futuro que se nos puede quitar. Debes escucharme, Alejandro». Las llamas danzaban demasiado cerca, crepitando, mientras la figura encapuchada a sus espaldas se retorcía en el suelo. Alejandro sabía que el tiempo se estaba agotando. Tenía que decidir, escapar o luchar. «Vamos», dijo, guiando a las niñas hacia la puerta de la limusina, el calor intenso abrazándolos. Pensé en todo lo que habían pasado, las sombras de sus vidas empujándolos hacia este momento. La realidad era dura y el miedo era su único compañero. De repente se escuchó un estruendo. Un coche patrulla apareció, bloques de color azul y rojo reflejados en el rostro de los niños. Una figura descendió del vehículo. Era Aaron, el hombre que había asumido muerto, con el rostro cubierto de agitación y desesperación. «Alejandro, no hay tiempo», gritó. Su voz se deshacía entre la confusión. «Ellos vienen por ti. Confía en mí». Los ojos de Alejandro se entrecerraron. El dolor se transformó en rabia. ¿Por qué no había visto lo obvio antes? La red era más amplia de lo que había imaginado. Aparentemente estaban atrapados entre las sombras de un juego que no habían elegido. Y ahora, él era la pieza clave que todos deseaban despojar. «No puedo confiar en nadie», gritó, sintiendo cómo el caos se apoderaba de él. Pero mientras miraba a su hija Valentina, viéndola temblar, supo que tenía que arriesgarse. Tenía que protegerlas. «Atención», una voz resonó, interrumpiendo su frenética decisión. «Suelten sus armas». El crujir del fuego se hizo eco en su pecho, mientras la escena se transformaba en un caos incontrolable. Un enfrentamiento lo atormentaba. En un giro inesperado, Valentina tomó la mano de su hermana, preparándose para dar un paso al frente. «No dejaremos que nos separen», gritó, su voz resonando con valentía. Alejandro sintió una ola de orgullo y desesperación. Esa fuerza infantil le recordó lo que significaba pelear por amor y esperanza. Y en ese justo instante, Alejandro se sintió más fuerte. No era solo un hombre atrapado en un juego sombrío, sino un padre dispuesto a enfrentarse a lo que sea necesario. A pesar de la confusión, cada paso hacia adelante era un paso hacia su verdad. Las sirenas continuaron resonando mientras el cielo se iluminaba con luces rojas y azules, como un recordatorio del nuevo comienzo que anhelaba. Un final de un ciclo de angustia. Tenía que decidir, usar el dolor de su pasado para abrirse camino hacia un futuro diferente. «¡Vamos!», gritó a sus hijas mientras la limusina ardía. «Al final, esta historia es nuestra. Vivamos en el futuro». Con un empujón del destino, saltaron hacia la libertad, dejando atrás el fuego y las sombras, pero llevándose consigo el poder de la elección. La vida prometía ser diferente, y aunque el futuro era incierto, también era magnífico. Una hoja en blanco esperando la tinta de sus decisiones. Mientras las luces brillaban sobre ellos, Alejandro miró a sus hijas, y en ese vistazo entendió que la vida siempre sería un misterio por resolver.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para apoyar el canal. Haz clic en la emocionante historia al final del video y sigue sumergiéndote en más aventuras igual o más emocionantes.